El hombre cristiano, aunque camine en muchas alturas de santidad, tiene el potencial para volverse aún peor que antes. Aunque Dios lo haya salvado y le haya dado de su Espíritu Santo, tiene el potencial. Usted se puede convertir en un demonio dentro de un año, una cosa terrible de inmoralidad y de maldades, si usted no se guarda de su propia maldad. David estuvo en santidad todo el tiempo que se guardó de su maldad. Ahora, cuando Dios te salva, te da un nuevo corazón, te da una nueva intención, tienes una voluntad ahora de obedecer en vez de seguir a tus propias maldades y egoísmos. Sin embargo, no quiere decir que se desaparecen las concupiscencias. Esto es muy importante. Decíamos hace rato, la palabra concupiscencia es la palabra griega epitumía. Y epitumía quiere decir deseos fuertemente exaltados. En la teología hebrea, los profesores del Antiguo Testamento habían también descubierto eso. Le llamaban inclusive el impulso malo. No algo que es pecado en sí mismo, pero algo que te puede dar la ocasión para el pecado, que te puede ser sujeto a la tentación. Así es que todavía eres un ser humano. Aunque Dios te ha lavado y limpiado, eres un ser humano, estás en un cuerpo de carne y huesos, tienes memoria, tienes emociones, tienes sentimientos y tienes concupiscencias. Y por eso dice la Biblia, y lo veremos más adelante, cómo se deben de manejar esas concupiscencias, esos deseos. El problema es que mucha gente ni siquiera se ha puesto a hacer un análisis serio de cuáles son sus concupiscencias de su vida pasada. Y el pecado les puede tomar entonces desprevenidos. O sea, son tan ligeros, algunos, son tan ya por hecho que casi están en el mismo cielo, que ya no creen que es necesario velar y orar. Y velar quiere decir estar alerta. ¿Contra qué? Pues contra las tentaciones que te van a venir. Y las tentaciones solamente vienen, dice Santiago, cuando cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, de los puntos débiles que tú tienes, vamos a llamarle así, de tus debilidades, o de aquellas áreas de pecado en tu vida pasada, en donde seguramente tú abusaste mucho. Y entonces se desarrollaron las concupiscencias. Entonces él un día se dio cuenta de algo por necesidad. Yo sé de dónde me sacó Dios, pero también conozco a qué puede tender mi concupiscencia. Y él hizo un examen muy serio. Me tengo que guardar de esto, de esto, de esto. Y esto para mí es veneno. Voy a cuidar especialmente para cuando venga el momento de la tentación yo estar muy bien fortalecido. Él tuvo que haber identificado cuáles eran esas cosas. Y todo el tiempo que él se guardó de su maldad y que él siempre supo que Dios juzgaba como lo juzgó después, porque sí lo juzgó, ¿No cree usted que Dios hace excepción a este hombre le fue, pero de veras triste por lo que hizo? Que no se fue al infierno, bueno, pero empezó a experimentar ya un infierno en su propio hogar. Porque a veces la gente perversa agarra ese pasaje y dice: pero a David Dios lo perdonó, pero a Saúl no. A Saúl no lo perdonó. ¿Y por qué tú crees que a ti te va a perdonar como a David y a Saúl no? A Saúl no lo perdonó. ¿Por qué no mejor piensas que a Saúl no lo perdonó? A lo mejor eso te pasa a ti. A este hombre, cuando se arrepintió, Dios lo perdonó. Puedes leer el Salmo 51. Pero no lo perdonó en un sentido de que no tuviera consecuencias. Oh, no. La verdad es esta: David ya nunca volvió a ser el mismo después de eso. Ni siquiera en su relación especial con Dios. Después de eso ves un David ya debilitado. Uno de sus hijos violó a una de sus propias hijas. Otro hermano se convirtió en un homicida. Otro de ellos se levantó en una traición. Se metió inclusive a cometer adulterio contra su propio padre Absalón. Después tuvo un Adonías que era un perverso. Se hizo pedazos su casa. Se le fue terrible. Y dijo: así como tú pecaste en secreto, públicamente yo te voy a juzgar. Y toda la gente en Israel va a saber una cosa: que yo castigo los pecados con cosas terribles. Pero un día él quiso imaginarse que quizás Dios iba a hacer una excepción con él, porque él era el gran David y él ya lo había usado mucho Dios. Jamás te engañe el diablo con ideas como esas. Dios dijo: el alma que pecare, esa morirá. Y el hombre lo que siembra, lo va a cosechar. Y Dios trae todavía terribles castigos por las maldades que la gente hace. Se queda claro entonces que el ser humano, aunque sea cristiano, no que se le desee, pero tiene el potencial de cometer pecados peores que los de antes aún, si no se cuida y no se guarda. Mire, yo no creo en la doctrina que inventó San Agustín del pecado original. San Agustín fue un monje que inventó la doctrina que usted conoce como el pecado original, que dice, pero yo quiero que usted no vaya a malinterpretar la doctrina bíblica. Aunque yo no creo que hay un pecado original a la manera del monje católico San Agustín, aunque yo no creo que el hombre nace en pecado, porque pecado es transgresión de la ley, y hasta que un hombre no transgrede la ley sabiendo que hay bueno y malo, no puede pecar. Aunque eso es realmente así, sin embargo sí existen concupiscencias y existen tendencias al pecado.
que en sí mismas no son carácter moral, mas son la ocasión de la tentación. Y usted tiene que tener mucho cuidado con eso. No vaya a pensar que ya está usted en tal altura de santidad en donde ya es imposible que pudiese llegar a caer en un pecado. Tenga mucho cuidado con eso. Usted debe de aprender con seriedad y madurez a conocerse a usted mismo. Usted sabe de qué le sacó el Señor. Y usted hacer una lista de concupiscencias o de pecados a los cuales usted tendía y que a veces ahorita es tentado. ¿Para qué? Para que se pueda guardar de su maldad. Porque ¿cómo te vas a poder guardar de tu maldad si no la sabes? Si no la tienes plenamente identificada. Y ahí es la ligereza que hace que mucha gente hayan perdido la salvación y hayan terminado en la condenación eterna. Porque no le dieron seriedad a las cosas de la salvación. Dijeron, bueno, no hay pecado tampoco original. Hay concupiscencias, dice la Biblia. Hay tendencias, hay tentaciones en la persona. Vamos a concluir este estudio dando algunas actitudes equivocadas en un verdadero salvo que te ponen en peligro. Actitudes equivocadas. Confiarte de tus logros espirituales que has alcanzado o de la santidad que Dios te ha permitido ya tener. Cuídate. David parecía muy confiado en eso y después cayó hasta el fondo. No conocerte perfectamente a ti mismo acerca de cuáles son tus concupiscencias o a qué tiendes tú. Nadie te debería de conocer mejor que tú fuera de Dios. Pues Él te conoce mejor que tú. Qué terrible es. Dependes de que te exhorte otra persona cuando tú deberías de saber cuáles son tus concupiscencias para poder prevenir cualquier caída en el pecado. No saber cuáles son tus concupiscencias particulares. Jesús dijo, velad y orad que no entréis en tentación. El orar creo que lo comprendes bien, pero ¿sabes tú qué significa velar? Lo cierto es esto, ya deberías de saberlo porque ya lo leíste en la Biblia. Y si no buscaste en un diccionario o trataste de entender el contexto que es velar, quiere decir que quizás no te interesa mucho realmente mantener una vida en santidad, o tienes una gran pereza espiritual o mental para buscar. Velad y orad son palabras de Jesús. Velad y orad que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, es una gran clave para gente que quiere vivir rectamente. Pero el descuidado, el ligero, sabe que va a pasar eso, pero como no está velando, no está alerta, ahí llega y se va a tropezar en el pecado. No va a haber hecho una provisión de gracia en su corazón para enfrentar el momento difícil. Y quizás de ahí se vaya para abajo todo su cristianismo. Ese es el peligro del pecado, que de un pecado viene otro de la mano. Y ya una vez estando en pecado, vienen muchas confusiones. Y así le pasó a David. Empezó con cosas pequeñas y terminó en cosas terribles. Así es que un gran error va a ser que tú no sepas específicamente cuáles son tus concupiscencias. Que los demás te tengan en un concepto muy alto y que por eso tú te confíes. A David mucha gente la tenía en un concepto muy alto. Era un ejemplo a seguir. Y le encargaban muchas cosas que hacer para Dios. Tú no te confíes si en tu iglesia a ti te encargan algo del servicio material, o ir a predicar, o una célula. Tú no vayas a poner tu confianza en que ya por eso tú estás bien con Dios. Tú debes saber perfectamente cómo tú estás caminando con Dios. No te confíes en que se te están encargando cosas. A David le encargaba cosas Dios directamente. Y aún con todo eso, se ensoberbeció y cayó. Aprende a conocerte a ti mismo. ¿Cuál es tu maldad? Ten los juicios de Dios muy presentes todos los días de tu vida. Y que Dios no va a hacer ninguna diferencia ni acepción de personas contigo en castigarte. Y acuérdate que necesitas a Cristo mucho, todos los días de tu vida.